Entre ellas, pues tenemos esa recopilación de las hierbas mágicas de la enciclopedia de Cunningham, de Scott Cunningham. Entonces, él no se explicaba, el hombre primitivo no se explicaba el por qué había aparentemente plantas que parecían iguales, unas le aliviaban a ciertos padecimientos y otras le provocaban la muerte. Entonces, por eso vino a veces ese miedo y ese reconocimiento de que a veces se dependía más de la naturaleza de lo que verdaderamente se pensaba. Las plantas medicinales siempre han tenido una gran importancia en la vida del hombre como instrumento indispensable para prevenir las enfermedades y para prevenir posibles dolencias más graves y como consecuencia la muerte, tanto en las clases populares como en los más poderosos. Antiguamente la medicina no había casi esa diferenciación entre popular y poder, ya que el medio era el mismo, el medio eran las pócimas, el medio eran las plantas medicinales, y por tanto no había esa diferencia que puede haber ahora, que con dinero se puede conseguir mejor medicina que unos que otros. Antes era la misma para todos. Con el siglo XV se inicia la difusión de los conocimientos sobre plantas medicinales y sobre la práctica de la planta medicinal, de forma de, pues ya se hicieron recopilaciones y a estas recopilaciones sobre plantas medicinales las llamaron herbarios. La era de los herboristas marcó también el descubrimiento del Nuevo Mundo, primero por la zona del Caribe y después en Norteamérica sobre el año 1492 al año 1500. Se inició no solo la conquista en busca de riquezas, ya ahí el hombre, pues al conquistar en aquella época, bueno, y actualmente también, ya no a lo mejor buscando oro, sino buscando otro tipo de sustancias, cuando se inician las conquistas, pues siempre se busca no solo el poder de la riqueza que pueda esa zona aportar a los conquistadores, sino también otra serie de cosas. Y en aquel tiempo, pues lo que querían también eran conseguir las riquezas naturales del Nuevo Mundo. Los conquistadores no solo fueron en busca de riquezas, sino también por encargo de los que en la península, en España, le subvencionaban esos viajes. También tenían una serie de científicos que trataban de estudiar todos esos nuevos descubrimientos, todas esas nuevas riquezas naturales que se producían en los descubrimientos, en este caso en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Los europeos se interesaron también por las hierbas culinarias, las hierbas medicinales y por las hierbas ornamentales que le aportó esas tierras del Nuevo Mundo, de América del Sur, América Central, las islas y parte de América del Norte. Desde entonces se importaron nuevas especies de plantas para los jardines particulares y por jardines botánicos de Europa, y también para productos medicinales tales como bálsamos y drogas tropicales para lo que eran las boticas, como veíamos antes. Es decir, fue un auge muy grande de plantas medicinales, de sustancias medicinales que aportó el descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de América a la medicina natural. Tanto es así que se calculaba que casi hasta el momento justo unos años antes del descubrimiento de América, había una cantidad que podía ser un 45% de las hierbas que actualmente se vienen utilizando en medicina, y a partir de esa época casi el 60% restante lo aportó el descubrimiento de América y el estudio de las plantas que allí se encontraron. Hasta mediados del siglo XIV, la supremacía absoluta de la medicina natural a base de las plantas en eso no dejaba ninguna duda. Era verdaderamente la medicina que dominaba. La medicina natural, con toda su forma de preparados, su forma de presentar las plantas, ya fueran en infusiones, en pócimas, en vinos medicinales, etcétera, etcétera, estaba en auge. Era la base de la medicina y no se ponía en duda nunca de su eficacia. Esto se aprecia sobre todo en los utensilios de farmacia de la Edad Media y también de la época del Barroco. Había una enorme variedad de tarros y recipientes para almacenar las drogas y remedios.
lo vemos por ejemplo, en fotos muy antiguas, ya no esta que, por ejemplo, la que hemos visto hace unos minutos de una botica, eran ya a lo mejor dibujos, cuadros, sobre todo dibujos y cuadros de la época del siglo XIV, donde se veían exactamente esas boticas con una colección de tarros y recipientes donde almacenaban las drogas y los remedios. Hubo que esperar un poco al desarrollo de la química orgánica, que se comenzó sobre el año 1805 fue el precursor, un farmacéutico, Frédéric Llamé, que podíamos decir que fue el precursor, pero no el gran descubridor de todas esas plantas, sino simplemente que tuvo la eficacia y la facilidad de aislar la morfina, el alcaloide del opio, y de tal manera preparó el camino a la química farmacéutica. Ya a finales del siglo XIX y principios del XX se inicia la producción general de medicamentos sintéticos. Ya empezó un poco la industria a fabricar medicamentos sintéticos y a olvidarse un poco de lo que eran los remedios obtenidos de manera natural. Parecía que esa tradición milenaria no podría impedir que las plantas medicinales cayeran en desuso. En cambio, ocurre lo contrario al descubrirse la desventaja de efectos secundarios de los fármacos sintéticos. Quizás sea el ácido acetilsalicílico, lo que ya conocemos como aspirina, el único medicamento de uso corriente que ha sobrevivido con una merecida reputación. Sin embargo, no es más que una versión semisintética del ácido salicílico natural que se aísla a partir de una antigua droga muy conocida, que era la corteza de sauce, utilizada antiguamente para aliviar la fiebre en enfermedades asociadas a problemas de tipo respiratorio y también para los resfriados. Hoy se preparan comprimidos a partir de esa antigua droga que era la corteza de sauce. Hay comprimidos para combatir la fiebre, hay comprimidos para combatir los dolores, que se preparan exactamente con la corteza de sauce y no tienen ninguna derivación sintética es decir, preparación sintética, sino es obtenida directamente de la corteza del sauce. Los medicamentos se clasifican en remedios duros o blandos. El primer grupo, los duros, incluyen los sintéticos, y el segundo casi todas las drogas a base de plantas medicinales y también los preparados ellos a partir de esas drogas, como pueden ser las tisanas, las infusiones, las tinturas, los extractos. Objetivamente hay que reconocer que necesitamos los dos tipos de remedios, tanto el duro como el blando. No podemos prescindir ni de unos ni de otros. Debería ser una combinación de ambos, ya que a veces la medicina que llamamos dura tiene elementos que la que llamamos blanda, que es la obtenida a partir de las plantas medicinales, no los tiene. Entonces debe haber una conjunción entre los dos tipos de medicamentos, de remedios duros y remedios blandos, que se compaginen y nos puedan dar las soluciones lo más idóneo posible para mantener nuestra salud en las mejores condiciones y para prevenir posibles dolencias que nos puedan atacar a nuestro organismo. Al tiempo que la química se perfecciona y logra fármacos sintéticos, la fitoterapia haya nuevos remedios naturales en el campo de las plantas. Hasta hoy el hombre no ha descubierto más que un 20% de las plantas existentes.